El universo es una palabra que engloba todo lo que existe, sin ninguna excepción. Incluye, por tanto, la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Es normal entonces que cada vez que nos paramos a pensar sobre esta palabra tengamos en mente cientos de galaxias, pero en cambio nos cueste un poco más pensar en una definición acertada. Muy buenos días a todos, mi nombre es Alex Freru y hoy me gustaría hablar sobre 11 curiosidades sobre el espacio que seguramente no conocíais. ¿Empezamos? ¿Cuántas galaxias hay en el universo? Pues veréis, actualmente no hay una respuesta clara a esta pregunta. De hecho, los científicos han estimado que solo en el universo observable hay 2 billones de galaxias. Pero como os he dicho, no estamos teniendo en cuenta todo el universo, por tanto el número podría ser todavía mucho más grande. Tan grande que ni nosotros seríamos capaces de comprenderlo. ¿Por qué no podemos ver una parte del universo? Nosotros solo podemos ver objetos a 13.700 millones de años luz. Fuera de aquí, la luz no ha tenido tiempo de llegar todavía hasta nosotros. De hecho, las zonas tan lejanas del universo se expanden a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Esto es lo que provoca que la luz no nos llegue. Pero nada podría ir más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? Efectivamente, en este caso no hay nada que esté viajando a una velocidad superior a la de la luz. De hecho, lo que está yendo más rápido es la expansión del universo, la dilatación de la malla del espacio-tiempo, que comprende todo lo que existe. Cuando miramos al cielo, miramos al pasado. Seguramente lo sabéis todos, y es que la luz se mueve a una velocidad finita. Más concretamente, 299.792 km por segundo. Esto quiere decir que la luz que nos llega del Sol hace 8,3 minutos que salió de la superficie de la estrella. La luz de la Luna tarda en llegarnos a la Tierra a 1,3 segundos. Pero en cambio, si nos fijamos en la estrella vecina más cercana, Próxima Centauri, su luz tarda en llegarnos 4 años. La luz tarda 1 millón de años en salir del Sol. Aproximadamente se calcula que el fotón generado en el núcleo del Sol tarda 1 millón de años en llegar a la superficie. Esto es debido a que el fotón no puede coger la distancia más corta, sino que más bien tiene que irse abriendo paso por el interior del Sol. Por ahora es imposible colonizar planetas fuera del sistema solar. El sistema TRAPPIST-1, que se hizo famoso hace varios años por tener varios planetas similares a la Tierra y dentro de la zona habitable de la estrella, se encuentra a 40 años luz de distancia de nosotros. Si tenemos en cuenta que el objeto más rápido que hemos enviado a los humanos será la sonda Parker en el 2025, que alcanzará una velocidad de 700.000 km por hora, tendremos que aún tardaríamos 61.600 años en llegar al sistema. Así es como nos hacemos una idea de lo grande que son las distancias en el espacio, lo difícil que es la exploración espacial y lo difícil que lo tenemos para poder colonizar planetas fuera del sistema solar. El universo se enfría. La temperatura media del universo es de menos 270,43 grados Celsius. Pero en cambio, cuando sucedió el Big Bang, la temperatura era de unos 8.000 grados. A medida que el universo se ha ido expandiendo, su temperatura también ha ido disminuyendo. Las formas de las galaxias. No todas las galaxias tienen la misma forma. De hecho, las encontramos de 3 tipos: las elípticas, las espirales y las irregulares. La masa del Sol. El Sol constituye el 99% de toda la masa del sistema solar. Colisiones entre galaxias. Se estima que en apenas 3.000 millones de años la Vía Láctea chocará contra la galaxia de Andrómeda. Pero no te preocupes, tampoco lo veremos, aunque se cree que las estrellas no chocarán entre ellas, contrario a lo que se pensaba en un principio. El lugar perfecto en el universo no existe. Si miramos el universo en diferentes direcciones, veremos que prácticamente todas ellas son muy homogéneas. Por tanto, podemos pensar que el universo en general es muy homogéneo. Esto nos lleva a que el lugar privilegiado en el que creíamos que estábamos realmente no existe. Vida extraterrestre. Actualmente, y a pesar de que todavía queda mucho por recorrer, ya conocemos miles de planetas extrasolares repartidos por nuestra galaxia. Por tanto, por estadística, tiene que haber mucha vida fuera de nuestro sistema solar. Además, la lista de planetas extrasolares potencialmente habitables ya va por 55 planetas. Esto no quiere decir que tengan vida, ni mucho menos, pero creo que es un buen comienzo. Como ya sabéis, ahora es vuestro turno. Así que me gustaría que me dejarais en los comentarios si conocíais alguna de estas curiosidades y sobre todo cuál os ha parecido más interesante. Si queréis más contenido fascinante solo tenéis que suscribiros aquí abajo. Y nos vemos en un próximo vídeo.